Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Desde este jueves, el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio en los espacios abiertos que cuenten con más de 1 metro de distancia entre cada persona. Por primera vez, y tras 2 años de pandemia, como se han sentido, ¿no?, se flexibiliza el uso de esta mascarilla en 2 de las 3 fases de este nuevo plan paso a paso. Esto en bajo impacto sanitario se va a poder cuando el semáforo está verde, y en el amarillo, el medio impacto sanitario. Sin embargo, en lugares que son abiertos, como por ejemplo las ferias libres, mercados o terminales de buses, la cantidad de personas que circulan determinará el uso de esta. Es obvio porque uno puede estar muy al aire libre, pero está topándose todo el rato con personas, entonces puede haber ahí una mayor posibilidad de contagio. En la fase de alto impacto, cuando el semáforo esté rojo, son muchas las consideraciones con lo cual pueden llevar a una provincia, y no es por comuna, a una provincia, a estar en semáforo rojo. Bueno, en ese caso volverá a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos. En este primer día se han visto opiniones divididas por parte de la ciudadanía. Algunos seguirán usándolas. Ojo, no es obligación sacársela, lo que pasa es que no es obligación usarla, pero usted, si se siente más cómodo, si tiene temor a que esté contagiando cualquier cosa o está con un resfrío, bueno, no pasa nada, puede usarla perfectamente. De hecho, algunos seguirán usándola ya que consideran que es una buena medida de protección, y está comprobado aparentemente que sí lo es, especialmente de cara a los virus de invierno, porque el COVID no es lo único que existe, dan vuelta muchos otros bichos, le llamamos nosotros, ¿no? Bueno, desde el Ministerio de Salud han reforzado el llamado al autocuidado y evaluar el riesgo respecto al uso de esta mascarilla. Vamos a la mesa de conversación. Y por protocolo también en estos estudios, en este tipo de trabajos, en menos de 2 horas, también no se puede sacar la mascarilla. Lo digo para no parecer o dar la certeza de que no estamos infringiendo el protocolo. Fernando Atre, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, un agrado. ¿Qué semana esta? La semana de los plenos, con muchos plenos, pero los dos que han dado más noticia, partamos desde la última, la de hoy, que se rechazó por completo de los sistemas de justicia. Claro. Los sistemas de justicia, es plural, partamos por ahí. ¿Es un gran fracaso el que se rechazara completa o se vuelve para discutir porque hay tiempo para discutir más cosas y había que presentarlo por los plazos? No, claro, se rechazó en general, y el rechazo en general lo que significa es básicamente que es necesario corregir, afinar, continuar una conversación en el fondo. Si las normas constitucionales que llegan al Pleno son el resultado de una conversación en las comisiones, las normas que se aprueban en el Pleno son el resultado de una conversación en la Convención, ¿no? Y a veces esas conversaciones necesitan un poco más de tiempo, no tenemos mucho tiempo, entonces el cronograma a veces empuja a que se presenten estos informes, y a veces estos se presentan, por así decirlo, en verde. Le faltaba, ese yo iba a usar un término culinario, le faltaba cocción a esto, le faltaba punto. ¿Cuáles eran los puntos que estaban más maduros, usando el término botánico, porque tienen muchas componentes, y cuáles estaban más verdes? ¿Cuáles eran los que estaban listos, que se hubieran ido de forma separada, capaz que hubieran pasado? Bueno, habían cuestiones que tenían que ver con una defensoría de la naturaleza. Este era un informe de órganos autónomos, porque la comisión es de sistemas de justicia y órganos autónomos de control. Ya. Entonces ya esta comisión ha evacuado un par de informes donde ya básicamente las cuestiones vinculadas a los sistemas de justicia ya están más o menos o decididas, ya algunas de ellas, o encaminadas. Y este era el tercer informe que llevaba cuestiones de órganos autónomos de control. Estaba Banco Central, Corte Constitucional, y otra Defensoría de la Naturaleza y otras cosas así. Banco Central dio mucha noticia hoy día porque algunas decían que por primera vez, uno de los pocos países del mundo, me parece que junto a México, que es el titular que leí, que iba a tener la posibilidad de una acusación política a los consejeros del Banco Central. ¿Eso se rechazó porque no hay acuerdo o eso de lo que hubiese estado más o menos listo? No, yo creo que el consenso que se ha ido generando en torno al Banco Central es mantener una figura relativamente parecida a lo que existe hoy día. De hecho, la discusión sobre el Banco Central, más que sobre acusación, porque en eso el régimen de responsabilidad se mantiene como está hoy día, tiene que ver con cuestiones como por ejemplo que se proponía que el Banco Central tuviera ciertos criterios orientadores o que tuviera un mandato constitucional de coordinación con el presidente, con el gobierno, que a algunos les parecía que era afectar su autonomía. Yo creo que eso ciertamente no afecta a su autonomía, porque la autonomía es una cuestión de operatividad, más que de los criterios que debe usar.
Pero mi impresión es que el tema de Banco Central no va a ser un tema demasiado conflictivo cuando llegue en un informe que se pueda, que se vaya a... La autonomía está, como está planteado hasta ahora, está garantizada la autonomía cuando tengan que hacer reuniones y decisiones de política monetaria, que es al final lo que importa, ¿no es cierto? La búsqueda de la estabilidad de precios, por ejemplo. Claro. ¿Se mantiene esa autonomía? Sí, yo creo que lo probable es que se mantenga una autonomía que fundamentalmente es más o menos como está hoy día. ¿Y los consejeros corren riesgo por decisiones técnicas de ser acusados políticamente? De ser acusados políticamente ante el Congreso de Diputadas y Diputados, como se va a llamar. Bueno, la decisión no está tomada, ¿no? Pero yo anticipo que lo probable es que no haya una figura de ese tipo. Haya. De los otros, el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Sí. Hoy Tribunal Constitucional, ¿esta está en qué fase de cocción? Bueno, yo creo que ahí hay diferentes posiciones. Nosotros teníamos una posición respecto de la justicia constitucional que creíamos que era buena idea que estuviera concentrada en una sala de la Corte Suprema. Más que hubiera un órgano independiente y digamos, separado. Parte de la comisión pensó que era una buena idea que hubiera una Corte Constitucional, sobre todo pensando en la necesidad de que haya un órgano que conozca de conflictos de competencia entre las autoridades nacionales o centrales y regionales, ¿no? Que en la construcción de lo que se ha llamado un Estado regional va a ser una cuestión bien importante. Entonces eso llevó a que la opinión se asentara en la lógica de un órgano separado, respecto del cual todavía hay discusiones en cuanto a su integración, en cuanto a sus competencias, en cuanto a los efectos de sus decisiones, a la forma en que toma sus decisiones, etc. ¿Y va a tener un trabajo ex ante o ex post? Una vez que la hay ley, un acuerdo bastante extendido de que no haya... ¿De qué se trata? Es cuando hoy día lo que tenemos es que antes de que la ley sea promulgada se puede acudir al Tribunal Constitucional y eventualmente esa ley nunca llega, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que se llama control preventivo. Y que se opone al control llamado represivo que se ejerce en la ley, respecto a la ley una vez que la ley se promulga. Exacto, cuando alguien se siente afectado. Claro. ¿Qué es lo que está más cercano a tu juicio, por lo que has visto tú, a aprobarse, si es que se aprueba? No, yo creo que está bastante claro que control preventivo no va a haber. Okay. O sea, quiero decir, porque todas estas son decisiones por ser tomadas, pero uno conoce más o menos lo que se ha ido discutiendo. Se ha ido dando. Y hay un consenso bastante extendido que el control, la experiencia chilena con control preventivo, que dicho sea de paso, es un caso bien inusual en el mundo, no único, pero bien inusual, no ha sido buena. Y que por lo tanto no conviene que un órgano de esta naturaleza tenga control preventivo, porque eso lo arrastra al conflicto político en su momento más álgido, que es el momento de la discusión y tramitación parlamentaria de una idea. Lo politiza, lo transforma como se usa por de izquierda y por derecha, porque ambos los han usado, los gobiernos de derecha e izquierda, como esta famosa tercera cámara, y le quita, ¿qué? Le quita o sea, yo creo que si uno tiene... respaldo ciudadano, por yo creo que si uno tiene un órgano que pretende decidir jurisdiccionalmente, aplicando la Constitución, y que es llamado a decidir el conflicto político en su momento más álgido, es bien difícil que ese órgano no termine transformándose en una tercera cámara. Y eso, bueno, eso de hecho fue lo que pasó con el Tribunal Constitucional que conocemos. Y no la única, pero una de las maneras de evitar que pase con una nueva institución similar es precisamente que es alinearnos con la experiencia comparada general. Sacarlo de la contingencia. Sacarlo de la contingencia, por lo menos de la más intensa, ¿no? Electoral o claro, legislativa. Vamos a lo de ayer, porque el tiempo no es tan largo. En lo de ayer que hubo algunas aprobaciones, otros rechazos, o sea, es decir, vuelta atrás, no rechazo definitivo. Algunos sí quedaron rechazados definitivamente, los que no alcanzaron la mayoría simple. Entre los que se aprobó es que el Senado, de aprobarse finalmente el borrador, pasa al armario de la historia. El Senado, como lo conocemos, ahora va a ser una Cámara regional. En cambio, la... Diputado y diputada. El Congreso de Diputadas y Diputados. Me ha costado. Y la Cámara de las Regiones. Ese no se aprobó todavía, pero al de las regiones no se le dan las atribuciones todavía. ¿Cómo debiera ir quedando eso? Porque el temor de muchos especialistas es que sea muy asimétrico y esta Cámara de las Regiones sea un poquito de adorno. A ver, lo que se aprobó ayer, o sea, lo que se sometía al Pleno ayer era el informe de la Comisión de Sistema Político, que era básicamente la configuración fundamental del sistema político, no completa, le faltaban algunas cosas como acusación constitucional, estados de excepción, o sea, algunas cuestiones particulares, pero la arquitectura central. Y eso es poder legislativo y poder ejecutivo. Y algunas otras cosas como organizaciones políticas y cosas así, pero fundamentalmente... En poder ejecutivo, presidencialismo, hay acuerdo. El poder ejecutivo es que se aprobó
prácticamente todo. Ahí hay un acuerdo bastante extendido, después de que se consideraron ideas distintas de las que conocemos, como por ejemplo introducir un vicepresidente elegido o un ministro de gobierno que fuera una especie como de punto entre medio del Congreso y el presidente. Esas figuras al final no suscitaron el acuerdo requerido y terminó siendo un presidente o presidenta elegido por sufragio universal, a la manera que lo conocemos, con las facultades más o menos similares a las que Pero se le van a atenuar, entiendo, ¿no? La atenuación más bien tiene que ver con la equiparación o una suerte de mayor horizontalidad en las relaciones entre el Congreso y el presidente, que es el punto crítico. ¿Qué puede ser distinto a lo que conocemos hoy día? Un ejemplo así concreto. ¿Qué lo va a hacer más equiparable a lo que conocemos hoy día? Pues hoy día tenemos un parlamento bastante rebelde, tanto con el presidente Piñera como con el presidente Boric. Le cuesta mucho arrear a los propios incluso. Bueno, por cierto, ¿no? Y que le respeten sus urgencias y esas cosas, cuesta mucho. Bueno, nosotros queremos, o sea, la idea es que la ley, que sea la ley la que cree un sistema de urgencias más equilibrado, ¿no? Que las urgencias no tienen por qué ser todas fijadas unilateralmente por el presidente. Porque lo que pasa con el presidencialismo chileno es que para evitar el problema de, que tú decías, ¿no? de la desalineación entre presidente y Congreso, porque tener un presidente y un Congreso, ambos elegidos independientemente, es lo que define una forma presidencial. Y se la opone a una forma parlamentaria en que solo hay un Congreso que elige un parlamento. Exactamente, que es el parlamento que elige un presidente. La única legitimidad democrática la tiene el Congreso, el Parlamento, y el presidente o el gobierno lo elige el Parlamento en el parlamentarismo. Y en el presidencialismo tenemos esta legitimidad democrática dual. Y el problema es qué pasa cuando se desalinea presidente y Congreso. Y la solución chilena, de la tradición chilena, no solo de la Constitución del 80, ha sido evitar que ese desalineamiento se transforme en parálisis por la vía de darle al presidente la posibilidad de mantener, por así decirlo, el proceso político moviéndose, aun cuando tenga un Congreso que está en contra de lo que es difícilmente disciplinable. Entonces, por eso las reglas de urgencia son reglas que las fija unilateralmente el presidente fija la agenda del Congreso, el presupuesto, la iniciativa exclusiva, etc. Entonces hay una serie de... Eso es lo que se llama el hiperpresidencialismo, concentración en el presidente de facultades para evitar que la desalineación se transforme en parálisis política. Por supuesto. Pero lo que hemos visto, la experiencia chilena es que no sirve, eso no soluciona el problema. Y no soluciona el problema porque las urgencias son un buen ejemplo. Porque, claro, formalmente el presidente puede fijar las urgencias, pero bueno, también corresponde al Congreso decidir si las sigue o no. Y no se respeta. El Congreso puede no seguirla. En los hechos no se ha respetado. Exacto, ¿no? Y claro, ¿qué hace el presidente? Pone el grito en el cielo, reclama de la ilegalidad y con eso hace más difícil su relación con el Congreso o busca una manera de negociar con el Congreso, etc. Entonces, lo que nosotros buscamos, o lo que este sistema busca es que la relación entre el presidente y el Congreso sea más horizontal. Buscamos, esto tampoco se aprobó, pero yo creo que está cerca de aprobarse, que reemplazar la figura de la iniciativa exclusiva por la figura de lo que el proyecto llama, la propuesta llama leyes de concurrencia presidencial obligatorias, de modo tal que pueden tener iniciativa parlamentaria, pero tiene que ocurrir presidente. Pero no pueden llegar a término si el presidente no patrocina esos proyectos, ¿no? Buscamos también, y esto sí se aprobó, darle más, por así decirlo, fortaleza institucional al Congreso, ¿no? Que haya una unidad técnica que tenga una Secretaría de Presupuesto para que el Congreso maneje la información que necesita para poder ser una contraparte real en la negociación presupuestaria con Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, y por otro lado que tenga una Secretaría Legislativa, de modo que tenga, más allá del tipo de trabajo, por así decirlo, de recopilación y sistematización de derecho comparado o historia del derecho que hace la Biblioteca del Congreso hoy día, que pueda tener una cierta iniciativa en el examen constante, diría yo, del sistema jurídico chileno, buscando dónde mejorar, dónde hay legislación caduca y, por cierto, también colaborando en la mejora técnica de los proyectos que se estén por último, Fernando, que lo que ha llamado mucho la atención también, esta Cámara Regional, con pocas atribuciones hasta ahora, con pocos dientes, por eso decían algunos que eran decorativas, le faltaron atribuciones, por eso que se rechazó. Y lo segundo, ¿por qué cambiar el nombre? Si hoy día también el Senado elige representación regional, si se quiere. Esta es una cuestión que a mí me gustaría, o sea, que me interesa mucho transmitir, por lo menos de la óptica nuestra, ¿no? El sentido de esto, porque se presenta como si el punto fuera el nombre. El Senado.
¿no? O sea, deshacerse del Senado. Una adversión específica. El Senado es conservador, es oligárquico. Claro. Que se escucha decir eso. Se escucha y hay gente que tiene ese argumento y la libertad es libre. Cada uno puede tener el argumento que quiera. Cierto. Ahora, el punto no es ese, en mi opinión. El punto importante es, nosotros teníamos una institucionalidad que por ineficaz terminó conduciéndonos al estallido del 18 de octubre. Esa fue uno de los elementos centrales. O sea, ¿Pero el Senado o la vamos institucionalidad? Vamos por parte. Una institucionalidad. Entonces, sería bien raro que después de eso la nueva Constitución pusiera en pie una institucionalidad que es básicamente la misma que la anterior, ¿no? Ya va a ser fundamentalmente, va a haber continuidad en el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Legislativo tenía que haber un cambio. Y ese cambio está orientado a dos cuestiones. Por un lado, a configurar un proceso legislativo más eficaz. Yo creo, aunque esto no es la cuestión decisiva, pero yo creo que una tramitación que no necesariamente es de dos cámaras, como es siempre hoy día, y que no está afectado por quórums exigentes, esa va a ser una tramitación más expedita. Y la segunda cuestión, entonces, por una parte, un poder legislativo más eficaz. Y la segunda cuestión es que la nueva Constitución va a significar, es un intento más, porque ha habido muchos, de producir descentralización genuina. Pero no va a ser una descentralización que se va a producir porque la nueva Constitución lo diga. No es que al día siguiente Chile va a ser un país descentralizado, porque eso supone prácticas políticas y supone un proceso de transferencia de competencias, de echar a andar instituciones nuevas de política regional y que esas instituciones empiecen a operar, etc. Si ese proceso, si en ese proceso no hay un órgano relevante que tiene una perspectiva propiamente regional, la probabilidad de que ese proceso sea un intento más de descentralización fallada es alta. Y entonces la cuestión es cómo uno hace un órgano legislativo que tenga una perspectiva regional. Y la respuesta aquí, de la Cámara de la Región, y por eso se llama así, tiene dos elementos centrales que van vinculados. Y esta vinculación es la que es importante que, creo yo, que la gente vea. Por un lado, responde a un principio de representación distinto que el Congreso de Diputadas y Diputados. Porque el problema de tener un Congreso que es proporcional es que por la distribución demográfica de la población en Chile, algo así como el 40 o más % sería de la región. Santiago, Concepción, Valparaíso. Exacto. Entonces tiene que tener una composición regional. Y eso quiere decir un principio de representación regional. Y eso quiere decir que una región donde viven 100.000 personas va a tener el mismo poder. Que todo Santiago. Exactamente, que 7 millones de personas que viven en la región metropolitana. De entrada, esa diferencia en los principios de representación proporcional y regional hace que la Cámara Regional no pueda tener la misma participación en el proceso legislativo que la Cámara que representa la voluntad política del pueblo chileno. Esa es la primera. Y la segunda es que por eso mismo, entonces, las atribuciones de la Cámara Regional tienen que estar vinculadas al principio de representación regional. Y entonces hay que evitar, eso es lo que hemos tratado de hacer, evitar que la Cámara Regional sea un órgano crucial en las decisiones políticas nacionales. Porque si pasa eso, va a pasar lo que ocurrió con el Senado, que termina... Porque el Senado de la Constitución del 80 partió siendo lo mismo que la Cámara Regional. 2 senadores por la región, con independencia de su población. Fue variando. ¿Por qué fue variando? ¿Por qué fue siendo empujado a ser más proporcional, que las regiones más pobladas tuvieran más senadores? Porque si es un órgano central de la política nacional, es insostenible que 7 millones de personas valga lo mismo que 100.000 personas. Si tiene una óptica regional y y participa en el proceso legislativo de un modo que lleva esa óptica regional al proceso legislativo, entonces es defendible y razonable que responda a un principio de representación que lleva a la consecuencia de que 100.000 personas valen lo mismo que 7 millones. Como pueden ver, estos temas son bien apasionantes, a los que nos interesan, pero es muy interesante sobre todo porque todos vamos a votar a la salida. Es obligatorio votar a la salida, entonces vale la pena entender esto, porque tampoco es tan difícil, no es física cuántica esto, así que se puede entender y tiene lógica. Pero es necesario una conversación que vaya más allá de los titulares, porque suele quedarse en el titular, se acaba el Senado. Este espacio exactamente es eso. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad. Estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más. Y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Se cumplen 50 días desde el 24 de febrero cuando supimos de la invasión rusa a Ucrania. Se había escuchado con antelación de que había movimientos de tropas,
al lado ruso de la frontera, había informes de inteligencia, pero al final, entre que será que la humanidad no quiere creerlo o no quiere enfrentarse a la realidad, muchos decían que podía ser una amenaza de Putin. Una amenaza para decirle a Ucrania que no se le fuera a ocurrir entrar a la OTAN, acercarse a Occidente, mirar a Europa, pero de ahí probablemente no pasaba. Pero pasó. Y el 24 de febrero empezó lo que ha sido verdaderamente un infierno para Ucrania y una amenaza permanente para, digámoslo, para buena parte del mundo, para Europa por lo pronto y para el mundo también, por la situación bélica y de desestabilización. Perdón, y desde el punto de vista social y económico, hasta nuestro país, los precios suben en buena parte por la guerra. 50 días han pasado y tenemos lamentablemente no muy buenas noticias porque sigue habiendo novedades, sigue poniéndose innovador el régimen de Putin respecto de amenazas que hace. Vamos a conversar con Jorge Guzmán, historiador de la Universidad Autónoma y ex cónsul de Chile en Rusia, por lo tanto conoce muy bien el terreno del cual hemos hablado. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Jorge? Gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, gusto saludarlos y lamentando igual que ustedes una guerra que ya lleva muchas semanas y que no presenta signos de estar cerca de terminar, lamentablemente. Porque como decía usted, la amenaza nuclear desde el comienzo ha estado en la ecuación del gobierno ruso para, en definitiva, digamos, marcar la cancha en el sentido de que en el caso de que las cosas no resulten como ellos lo plantean, bueno, la doctrina militar rusa, que desde el comienzo de este siglo ha sido revisada varias veces, contempla al menos a nivel táctico el uso de armas nucleares. El problema es que la OTAN, ¿verdad?, la Alianza Atlántica, Estados Unidos incluido, por supuesto, ha establecido que el uso de armas nucleares o el uso de cualquier destrucción, de cualquier arma de destrucción masiva constituye un casus belli, entonces estaríamos en presencia de un conflicto de mucho más envergadura, con mucho más beligerantes, y bueno, es lamentablemente la circunstancia que nos toca vivir. Como usted decía también al comienzo, gran parte de la comunidad internacional pensaba que Rusia no iba a cruzar la frontera ucraniana, no obstante que los informes de inteligencia occidentales decían desde fines del año pasado que esto era cada vez más probable, sobre todo desde el mes de octubre, noviembre, cuando ya se empezaron a instalar hospitales cerca de la frontera, hospitales de campaña cerca de la frontera de Ucrania, y se dieron a conocer estos ejercicios militares en el territorio bielorruso, en el norte de Ucrania, que juntando las piezas hacía cada vez más evidente de que íbamos a entrar en una nueva etapa en la historia, no solamente de la relación entre Ucrania y Rusia, sino una verdadera etapa nueva en la historia del mundo, diría yo. Porque este es un conflicto que no termina, que parece que no está cerca de terminar, y que el potencial de destrucción que tiene es gigantesco. Jorge, la nueva amenaza, o sea, si la OTAN este acuerdo de Atlántico, que es una remanente de la Guerra Fría, no todos lo saben, era la Guerra Fría y el Pacto de Varsovia antes de la caída del muro, y el Pacto de Varsovia se deshizo, se evaporó porque se evaporó la Unión Soviética, pero la OTAN se ha fortalecido y ahí tiene nuevos socios, bueno. Claro. Algunos de ellos que quieren pertenecer es Suecia y Finlandia, que son vecinos de Rusia, ¿no es cierto?, en el contexto del mar Báltico y en el norte, y a Rusia les ha dicho, ustedes tampoco, esto no es solo Ucrania, ustedes tampoco pueden entrar, porque si ustedes entran, el efecto práctico es que Rusia va a tener frontera con la OTAN, y eso es lo que definitivamente Putin no quiere aceptar. Entonces, estaríamos frente a una invasión, porque no son OTAN, pero sí son miembros de la Unión. Suecia es miembro de la Unión Europea. No sé si Finlandia también.
También. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando de un paso más peligroso para que la OTAN se pueda meter eventualmente. Sí, bueno, como digo, el potencial destructivo de este conflicto es gigantesco. Al comienzo del conflicto, ustedes recuerdan que Putin puso en alerta a sus fuerzas nucleares, lo cual no quería decir ninguna cosa en principio, pero la amenaza latente del uso, ya sea a nivel táctico o a nivel ya global, del armamento nuclear ruso, que es muy importante que lo tengamos presente. Rusia es capaz de alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. Rusia tiene no solamente capacidad de lanzar misiles de mediano alcance, sino misiles balísticos de alcance intercontinental, que lanzados desde la frontera con Ucrania, por ejemplo, podrían alcanzar a las principales ciudades norteamericanas en cuestión de 25 minutos y, por supuesto, mucho menos tiempo las grandes capitales, las grandes ciudades, los grandes centros industriales de Europa, de la Unión Europea. Pero ahora la amenaza cae sobre Finlandia, que es un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y también sobre Suecia, que no tiene una frontera directa, pero que es ribereña del Báltico. Exactamente. Y son dos países que no son de la OTAN, pero que sí participan a nivel de cooperación, y por supuesto que todos los sistemas de armas, tanto finlandeses como suecos, son completamente homologables a los sistemas de armas de la OTAN. Y estos dos países han permanecido neutrales por casi 70 años. Sobrevivieron en esa condición la Guerra Fría hasta que desapareció la Unión Soviética en el año 91. Y todo hacía suponer que ese nivel de pugnacidad quedaba atrás, pero no ha sido así, sobre todo a partir del año 99, cuando asume Putin el gobierno ruso. Y bueno, hemos llegado a una circunstancia que era, si usted le hubiera preguntado a un ciudadano finlandés hace un año y medio atrás si estaría dispuesto a votar porque su país ingresara a la OTAN, lo más probable es que se iba a encontrar con un no. Pero hoy día las últimas encuestas en Finlandia indican que entre el 65 y el 75% de los ciudadanos está a favor de ingresar a la OTAN. Una forma de sentirse, Jorge, una forma de la población civil de sentirse protegido frente a la amenaza rusa. Claro, lo que pasa es que en el caso de Finlandia en particular, acuérdese usted que Finlandia ya fue objeto de una agresión por parte de la Rusia soviética en la década del 40, la famosa Guerra de Invierno, que en principio la ganaron los finlandeses y después la ganaron por superioridad numérica los rusos, y Finlandia tuvo que renunciar a parte de su territorio en la península de Karelia. Y bueno, desde el punto de vista de la amenaza que resulta Rusia para los finlandeses, la verdad es que incorporarse a la OTAN o no incorporarse a la OTAN no cambia mucho el tipo de amenaza que Rusia es, porque incluso desde el punto de vista del despliegue de las fuerzas nucleares rusas, hay una serie de bases en el norte, sobre todo, que son vecinas, están a pocos kilómetros de la frontera con Finlandia. Y en el caso de Suecia, bueno, Suecia ha tenido una relación bastante conflictiva con Rusia. Hay permanente acusación de violación del espacio aéreo. ¿En esta misma guerra? Claro, entonces la verdad es que estos países han optado por adoptar la misma decisión que adoptaron con Ucrania, incluida todos los exmiembros del Pacto de Varsovia, que Polonia, tan pronto desapareció la Unión Soviética, corrieron a hacer el curso para ingresar a la OTAN. Entonces, esto es muy complejo porque además en este sector de Europa existe un sentimiento antirruso muy potente, particularmente en Polonia y por supuesto que en los países bálticos. La gravedad en el caso de los países bálticos es que existen minorías rusas y la posibilidad de que existan roces entre la minoría rusa y las mayorías nacionales y que eso amerite
otra invasión liberadora de parte del ejército ruso. Bueno, estos 3 países bálticos son desde hace más de 20 años parte de la OTAN. Entonces, se fija usted, esto tiene un potencial de destrucción tremendo. Ayer yo veía con mucha atención la conferencia de prensa conjunta que dieron las primeras ministras de Suecia y de Finlandia, 2 mujeres jóvenes del sector de la socialdemocracia, o sea, no son conservadoras ni nada que se le parezca. Y la verdad es que sorprende el nivel de claridad de estas 2 líderes políticas de 2 países que son esencialmente pacifistas. ¿Se fija usted? Porque en el caso de Polonia tiene una lista muy larga de cuentas pendientes con Rusia, pero en el caso de Suecia y Finlandia son 2 sociedades profundamente pacifistas, con una vocación por el respeto a los derechos humanos que yo creo que está más allá de cualquier cuestionamiento. Y entonces, si Putin pretendía que la OTAN se iba a debilitar, que iban a haber diferencias entre los miembros de la OTAN, lo que ha logrado Putin es consolidar la OTAN. Y eso es una enorme novedad. Me gustaría aprovechar los minutos que nos quedan su experiencia. No son muchos los entrevistados que uno tiene que sean chilenos, es decir, que hablen nuestro propio idioma, no lengua, sino que nuestra cultura occidental y de este lado del mundo, pero que haya vivido. ¿Usted cuánto tiempo estuvo, en qué época y qué ha percibido de lo que está pasando dentro de Rusia? Bueno, a mí me tocó abrir la Embajada de Chile en Moscú cuando asumió el presidente Elwin en el 90 y estuve hasta agosto del 93, 3 años, medio, un día, presidio mayor en su grado mínimo. Un periodo muy interesante en la historia de Rusia y del mundo. Bueno, el fin de la Unión Soviética, claro. Y en una época también muy convulsionada, en donde la Unión Soviética, compuesta de 15 países en definitiva, 15 repúblicas soviéticas, una de esas es Ucrania, por supuesto, se desintegra en cuestión de meses. Y se desintegra por una fatiga de material generalizada. Colapso económico y social. Entre las hipótesis de la época es que podía haber una guerra civil nuclear. Fíjese usted, hablando del año 91, porque Rusia tenía parte del arsenal nuclear, la otra lo tenía Ucrania y el resto lo tenía Kazajstán. Entonces Ucrania quería independizarse, los conservadores del Partido Comunista no querían, los liberales sí querían, una época muy convulsionada y al final no pasó nada. Se desintegró la Unión Soviética, Gorbachev firmó el certificado de defunción y el 1 de enero del 92 renació la Rusia de Yeltsin, de la cual Putin es el heredero. Sí. ¿Qué puede pasar ahora? Si puede ocurrir algo semejante, que el régimen de Putin, de esta oligarquía, la familia Oligarsky, como le dicen los diarios ingleses, al régimen de Putin se pueda desintegrar. No es descartable, fíjese usted, porque hasta ahora Putin, en esta guerra que tiene más de 50 días, no ha logrado ninguno de sus objetivos. No tomó Kiev, no desplazó al gobierno ucraniano. Pero está logrando unir el Donbass, la península de Crimea, en toda la zona de Mariupol y Kharkov, que es todo un cinturón que da al Mar Negro, que lo une a su territorio ruso, que no lo ha logrado todavía, pero parece ser que allí está más avanzado. Sí, pero los analistas, fíjese usted, coinciden en que, primero que nada, en relación con las fuerzas militares, hombres, blindados, sistemas de armas en general, Rusia hoy día es un 25% más débil. La campaña de Kiev fue un desastre. Y entre las cosas que quedaron en evidencia es que la corrupción del régimen de Putin también ha afectado a las Fuerzas Armadas, porque incluso usted ha visto imágenes de blindados, camiones y sistemas de armas bastante sofisticados abandonados. Y abandonados, entre otras cosas, porque los neumáticos no sirven. Porque el concesionario que ganó el concurso de oposición, bueno, al final se gastó o se guardó el 90% del dinero y el 10% lo dedicó a los neumáticos. Y eso sumado a otras deficiencias estructurales, permiten por lo menos mantener la duda de que Putin va a lograr conquistar el Donbass
y transformar a Ucrania en un país mediterráneo, porque lo va a echar del Mar Negro, ya lo está echando al Mar de Azov, antes del 9 de mayo. Le queda Odessa. Claro, pero vamos a ver, hoy día el hundimiento de este buque insignia, que es un buque extremadamente sofisticado en el papel, con 3 sistemas de armas antimisil, realmente no aguantó el primero y se hundió. Entonces, las dudas respecto de la capacidad de las fuerzas militares rusas en Ucrania por lo menos es razonable por ahora. Jorge, me estaba nombrando usted el 9 de mayo, que es súper importante esa fecha, porque el 9 de mayo los rusos celebran el triunfo sobre las fuerzas nazis en la Segunda Guerra. Así es. Entonces hay algunos... Bueno, es una fecha muy importante para el pueblo ruso, porque la victoria sobre la Alemania nazi, porque la guerra contra la Alemania nazi no fue una guerra geopolítica únicamente, fue una guerra de sobrevivencia de los rusos, porque el proyecto nazi incluía la erradicación de los rusos derechamente, digamos. Pues la idea es el mito de la superioridad racial del germano en relación con el eslavo, particularmente con el ruso, al cual se le acusaba además de ser judío y otras cosas más. Acuérdense de la expresión alemana esa del Untermenschen, de los subhumanos. Bueno, los rusos celebran el 9 de mayo porque no solamente ganaron la guerra, sino que sobrevivieron como pueblo. Bueno, dice que entre las cosas bonitas que pasan en Moscú esas fechas es que hay muchas parejas que se casan. O sea, el símbolo de la sobrevivencia de la raza humana. De la ser raza humano. Del pueblo ruso. Claro, eso queda en duda ahora, porque la verdad es que el pueblo ruso se está quedando solo, no solamente en Europa, sino que se está quedando solo en el mundo. Y estamos a 14, estamos a, 15, 25 días de ese 9 de mayo. Entonces algunos dicen, lo que Putin tiene en la cabeza es lograr cerrar su negocio en Ucrania, de lo que él tenga en mente, que tampoco sabemos exactamente qué es lo que es. Si es dejar a Ucrania fuera del Mar Negro, si su proyecto es el Donbass, Mariupol y unirlo con Crimea, que lo tiene hace unos 6 años. Si ese es el proyecto, tenerlo cerrado ese 9 de mayo para decirle al pueblo ruso, este es mi regalo a nuestra tradición, también un 9 de mayo. ¿Usted lo ve posible conociendo su cultura? Yo creo que están divididas las posibilidades. Jorge, déjeme agregar una cosa, que para eso requiere que también la inteligencia indica que se está preparando un nuevo ataque mucho más fuerte que el anterior, eso, en teoría, de parte de los rusos, que va a ser mucho más duro, mucho más crudo, más cruento, con los ucranianos, porque hay muy poco tiempo hasta el 9 de mayo. Eso faltaba, perdón. Sí, lo que ocurre es que, claro, los rusos, en la terminología militar le llaman la regeneración de las unidades militares. Y están parchando, en definitiva, los regimientos que participaron sobre todo en la parte norte, en el ataque a Kiev y también en las operaciones contra Kharkiv o Kharkov, como le decíamos en la época. Y claro, ha habido un par de semanas, por lo menos, en las cuales esta regeneración de la fuerza militar rusa ha tenido lugar. Pero ese mismo tiempo, Matías, ha sido usado por Occidente para fortalecer las capacidades militares de Ucrania a un nivel que hace 2 meses nadie lo hubiera podido pensar. Incluso en esta especie de apoyo ya con cheque en blanco prácticamente, porque los billones y billones de dólares en ayuda de todo tipo a Ucrania siguen fluyendo. Las sanciones tampoco se han terminado. Uno ve que incluso Alemania, que era un país que se había mantenido un poco al margen, por razones estratégicas, ahora vuelta el humo, y estamos en presencia del comienzo de un nuevo rearme alemán. Esa es otra de las cosas que logró Putin con esta invasión. Y creo que incluso China empieza a mirar con preocupación lo que está ocurriendo, porque este modo de hacer ruso no es el modo de hacer chino. Es decir, si China consiguiera sus objetivos geopolíticos invadiendo al del lado, probablemente que tendría los mismos problemas que tiene Rusia. Yo creo que China ha aprendido mucho en esto, sin moverse de su escritorio, y ha ganado cosas también sin moverse de su escritorio. Y yo creo que el futuro de Rusia se ve más que nublado. Una de las noticias de la tarde es que los servicios de la Comisión Europea ya empezaron a redactar los documentos para prohibir la importación de petróleo ruso.
en este proceso hacia la independencia energética de la Unión. Perdón, ¿y con qué van a hacer andar la industria y las calderas en fin? La verdad es que los europeos se han dado cuenta que tienen que pagar el precio, porque seguir dependiendo de un país que ha transformado esto en la causa para alterar el orden internacional, no es un precio que estén en condiciones de pagar. Pero yo creo que los más perjudicados es sin duda la economía rusa. Piense usted, Matías, la industria militar rusa. La industria de los hidrocarburos, por supuesto que es lo fundamental, de eso vive hoy día el régimen de Putin fundamentalmente. Pero la otra industria importante es la industria de los armamentos. Y el desempeño de los sistemas de armas rusos, los tanques, los blindados, etcétera, en Ucrania ha sido más que pobre. Y yo creo que eso le ha dado una especie de puñalada en el corazón a la industria exportadora de armas de Rusia. Porque si usted tuviera que hoy día reemplazar los tanques Leopard 1 y le ofrecen un T-90, usted va a decir, no, probablemente no, este tanque yo creo que hay otros mejores en el mercado. Yo creo que eso va a pasar un poco. Y bueno, creo que el gran perdedor en todo esto es obviamente el pueblo ruso. Jorge, usted, y conociendo o considerando su experiencia de 3 años en Rusia como cónsul de Chile, ¿usted cómo ve el futuro de Putin a la cabeza de ese régimen? Yo creo que si Putin no logra celebrar algo en esta guerra con Ucrania, su supervivencia está en problema. Por eso es que es tan importante la fecha del 9 de mayo. Putin tiene que lograr por lo menos tomar Mariupol. Tiene que lograr algún objetivo importante para poder exhibirlo, porque la propaganda rusa, que es realmente magistral, se ha ido empobreciendo en la medida que no hay nada bueno que contar. Y hoy día incluso el Ministerio de Defensa ruso ha tenido que reconocer que este buque insignia de la flota del Mar Negro tuvo una explosión. ¿Cómo haya sido? Suponga usted que fue una explosión por un accidente dentro del buque, que no fue un misil. De todas maneras, habla de una calidad técnica. La Marina rusa está al debe. ¿Se fija? Y yo creo que la gente en Rusia, poquito a poquito, porque es una población de gente inteligente, va a ir uniendo cabos. Y yo creo que si Putin no es capaz de mostrar alguna ganancia, yo creo que su régimen se va a enfrentar a una situación cada vez más complicada. Jorge, antes de despedirnos, ¿dónde se informa usted de lo que están leyendo los rusos para poder acceder? Porque con los traductores hoy día uno puede leer también lo mismo. Sí, bueno, ¿En cuál? El gobierno ucraniano tiene una serie de canales. Y hay otros canales bien interesantes, como el de la radio de Europa Libre. Pero de Rusia. Y a mí me interesa saber qué están leyendo los rusos dentro de Rusia. Bueno, yo creo que lo único que tienen en este minuto para leer objetivo es cuando pueden entrar a la web y leer la página de Europa Libre, que es una radio que viene de la época de la Guerra Fría. Sí, no, pero yo me refiero... ¿Qué están leyendo los rusos? Me gustaría saber cuáles son las fuentes de información que los rusos están haciendo para poder... Había un chico ruso que lo entrevistaba algún medio inglés, creo que fue Sky News, que decía, bueno, el problema es que cualquier persona en Rusia mayor de 50 años, en vez de cabeza tiene un televisor. O sea, se informa a través de la televisión estatal. Los medios en Rusia están completamente controlados por el régimen. No hay prensa libre, no hay opiniones disidentes, menos ahora. Y hay una especie de caza de brujas también contra la prensa libre, contra los periodistas. Bueno, han ido cerrando los medios. No es nuevo. Es lo mismo que pasaba en la época de la Unión Soviética. Bueno, Jorge Guzmán, historiador de la Universidad Autónoma, muy interesante la conversación, dada la experiencia también que conoce la zona y los conocimientos históricos. Jorge, un gustazo conocerlo, que le vaya muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos.
Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos de inmediato a la pantalla, disculpe, grande de nuestro estudio y revisamos las noticias que tiene 24horas.cl. Ahí va a aparecer en cualquier momento y ahí está, mire, Super Lunes. ¿Cómo se desarrollará la votación del quinto retiro? Y el quinto retiro atenuado, alternativo, acotado, el que el gobierno pone sobre la mesa para tratar de evitar el quinto, que es más grande, que es más amplio. Bueno, los detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo. En este momento en la región metropolitana tenemos 10 grados y una décima, el cielo está con nubosidad parcial. Para mañana y pasado, viernes, que es feriado, Viernes Santo, y sábado tendremos lo siguiente: viernes, parcial el cielo y 20 grados como máxima probable. En tanto el sábado sube un poco la temperatura, o más que un poco, sube hasta 26 grados la máxima y estará despejado. Ideal para un día sábado, esa temperatura aquí. Revisamos Chañaral y Panguipulli. En Chañaral habrá 17 grados de máxima probable y cielo parcial, en tanto en Panguipulli, el sur, cielo parcial y 16 grados de máxima probable, para que no sepa. Casi no hace falta presentarlo, ¿no? Pero si yo le dijera que se llama Jesús Emanuel Arturo Hacha Martínez, bueno, Emanuel, cumple 70 años. Este tremendo cantante, compositor y músico mexicano con más de 40 años de trayectoria musical celebra su cumpleaños plenamente vigente. Plenamente vigente. Emanuel tiene 18 producciones de estudio, con más de 35 millones de discos vendidos y múltiples discos de oro, platino, incluso diamante. Dueño de un estilo muy particular y un carisma bastante único, ha estado varias veces en nuestro país, incluyendo, por supuesto, el Festival de Viña. Esta noche le pedimos vía pública con un clásico de los 90, La Señora del gran Emanuel. Con Emanuel les pedimos vía pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.